Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este país libre que tenemos, que todavía podemos adorarte, Señor. Todavía podemos congregarnos. En otros países no se puede hacer, se los prohíben. Y en esos países la gente está inquieta, ansiosa, a escondidas leyendo tu palabra, Señor. Y aquí no, Señor. Aquí podemos tener diferentes Biblias, podemos venir a la iglesia y libremente a adorarte, Señor. Tenemos esa libertad, porque tú nos has liberado, Señor. Y has liberado también a este país. Aunque hay guerra, Señor, sí. Siempre va a haber guerra mientras que estemos aquí, Señor. El enemigo siempre está tratando de robarnos, matarnos, destruirnos, Señor. Pero no va a poder. Porque Él nada más es un león rugiente como cualquier otro. Nosotros llevamos dentro al león de Judá. Y eres tú, Señor Jesús. Es a ti a quien adoramos, a quien queremos escuchar, a quien queremos que nos cambie la vida, Señor. Cámbianos, Señor. Transfórmanos en tu imagen, Señor Jesús. Que el día de hoy salgamos por esas puertas transformados en tu imagen, Señor. Ayúdanos a recibir tu semilla, tu palabra, Señor. Que quizás algunas cosas ya no las has enseñado, pero todos necesitamos ser recordados. Todos necesitamos aprender. Que este corazón le encuentres humilde, Señor. Dispuesto, Señor, a recibir un corazón enseñable, a recibir tu palabra y a ponerla por obra, Señor. No nada más escucharla, sino aplicarla en nuestras vidas, Señor. Padre, deseamos tener más fe y para eso necesitamos escuchar tu palabra y la palabra que se escucha es tu evangelio, Señor Jesús. Ese evangelio es el que transforma nuestras vidas. Estamos listos, Señor, para recibir tu palabra, para que nos enseñes algo nuevo, para que nos recuerdes algo que ya sabemos, Señor. Y también, ¿por qué no? Para que nos regañes, nos reprendas si es necesario, Señor. Sabemos que eres un Dios de amor, eres amor, Señor. Y queremos escucharte el día de hoy. Entonces nos ponemos a tu disposición. Te agradecemos y te pedimos todo esto en tu nombre. Amén, amén, amén. Un aplauso a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de que tomen asiento, pues pueden salir a saludarse, a presentarse si no se conocen. Un abrazo fraternal, ¿verdad? Si así lo desean. Pero hagan un esfuerzo por salir de su lugar y buscar. Yo me espero. Lo que deseo es que se conozcan, nos conozcamos todos. Muy bien. Y si no tienen a nadie que los quiere saludar, vengan para acá enfrente, yo los saludo. No creo que nuestra gente sea así. ¿Okay? Es un placer verlos a todos, mis hermanos. Y no se han dado cuenta que somos más. Poco a poco las ovejas se empiezan a reproducir, ¿no? Y ese es Dios, mis hermanos. Podemos ser una iglesia con muchas personas. Y puede ser una iglesia bien calientita, pero también puede ser una iglesia muy fría.
Pero bueno, estamos en términos medios, ¿no? Nosotros somos una iglesia pequeña, pero con mucho calor, ¿no? Mucho amor de nuestro Señor. Muy bien. Estaba checando el otro micrófono, no lo quiero dejar prendido porque luego después no voy a poder cantarles. Y yo sé que al final, pues, les gusta escucharme, ¿no? A los demás no, pero a mí sí. No es cierto. Broma. Ok. Vamos a platicar con el Señor una vez más, antes de empezar con su simiente, su palabra. Señor, ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Ayúdanos. No nada más a entenderla, sino a creer en ella, a confiar en ti, Señor. Y tanto adultos como jóvenes, si hay niños aquí presentes también, Señor. Que seas nuestra guía. Amén. Muy bien. Lo vuelvo a decir, es una bendición volverlos a ver. Están todos aquí. Mi esposa está aquí. Tenía 3 años sin verla porque estaba con los jóvenes allá atrás. 3 años sin verla, ¿no? La veía en la casa, ¿no? Pero bueno, ya está aquí. Muy bien. Espero que estén contentos y entusiasmados para escuchar la palabra de Dios. Y seguimos con esta serie, fíjense, como lo podemos ver en las 2 pantallas, Esperanza Eterna Jesús. El tema es omnisciente y omnipresente. Estamos desglosando el Salmo 139, que fue escrito por el rey David, donde describe a Dios como eso, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Y ya estamos llegando al final de este salmo. Esta es la 4ª parte de este tema. Y voy a repasar un poquito lo que cubrimos desde que empezamos con este tema y leyendo el Salmo 139. Número 1, concluimos en la primera semana que Dios nos conoce completamente. En caso de que alguno de ustedes diga, no, pues Dios no sabe acerca de mí, como a veces tendemos a decirlo muy ligeramente, Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos. También concluimos esto, que Dios nos protege. Y como lo dije, ¿verdad? Quizás algunas de estas cosas ustedes ya las saben, ya las vimos la primera semana, pero siempre es bueno un jalón de orejas, ¿no es cierto? Ser recordados, porque a veces estamos así tristes y pues a veces tenemos miedo y no debemos de tener miedo, porque Dios nos protege. La segunda semana cubrimos versos del 7 al 12 y concluimos que Dios está siempre con nosotros. A veces nos sentimos solos. La soledad es muy dura. Pero cuando tenemos una relación con Cristo, pues sabemos muy bien que ya no andamos solos, que Él está con nosotros. Y esto fue lo que cubrimos la segunda semana. La tercera semana, que fue esta semana pasada, cubrimos versos del 13 al 16. Y dijimos lo siguiente, que Dios nos formó. David está diciendo que realmente Dios formó a David, es lo que quiero decir. Sus entrañas, todo ahí en lo más profundo del vientre de su madre. Y nos conoce profundamente. 5, también vimos que cada uno de nosotros somos una creación única y especial, porque a veces nos hacemos menos. Nosotros somos los peores críticos cuando empezamos a criticarnos nosotros mismos. Y realmente a veces la gente busca cambiar su apariencia y no estoy criticando ni nada de eso, pero ahorita anda mucho de moda, ¿verdad? Que hazte así, ponte así, y arréglate la nariz como la de Brad Pitt, como dije el domingo pasado, y implantes y qué sé yo, muchas cosas que realmente el Señor dice, se tomó su tiempo, no fuimos hechos en una máquina de tortillas, sino Él uno por uno, hechos a mano, ¿verdad? Como Él dice, somos una creación única y especial. Y número 6, también concluimos que nuestra vida tiene un propósito y tiene un diseño divino desde antes de que naciéramos. El Señor ya sabía, estaba diseñando todos los días de nuestra vida, aún sin vivir ninguno de ellos. Entonces todo esto es por fe, no es de que muéstrame, no, tenemos que creerlo porque así lo dejó escrito. Entonces el día de hoy
Vamos a cubrir versos bien pequeñitos, versos 17 y 18. Iba a cubrir más, pero luego después empecé a escribir y el Señor me dice, con esto es suficiente. Entonces vamos a leer todo este salmo otra vez, el Salmo 139, yo lo tengo aquí. Ustedes tienen sus Biblias, saquen sus Biblias, acuérdense de las Biblias, no se reemplazan con nada. Y vamos a leer, ¿verdad?, hasta el verso 18. Y dice así, Señor, dice, tú me examinas y me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Versos 17 y 18 es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos, dice. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Y hasta ahí vamos a leer, mis hermanos. Y lo vuelvo a repetir porque lo digo todos los domingos, ¿no? Hermosa palabra de Dios a través del rey David. Hermosa palabra. Aquí está el rey David escribiendo. Obviamente está inspirado, como usted y yo a veces estamos inspirados cuando estamos platicando con Dios. Entre más cerca estemos de Dios, más inspirado va a ser nuestra vida. Por el bien, para bien. Para bien de todos, mis hermanos. Entonces Él está inspirado por el amor, fíjense, y la bondad que encuentra, que conoce a nuestro Dios y sabe que realmente esta bondad y este amor es grandiosa. Entonces la pregunta, como siempre, es la siguiente, ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Dios a través del rey David en estos dos simples y sencillos versos 17 y 18? Bueno, aquí es donde empezamos a escribir. Bueno, número 1, algo bien sencillito, que Dios piensa, fíjense. Se toma el tiempo para pensar en sus hijos. Piensa en toda la humanidad, ¿okay? Pero lo voy a seguir recalcando, mis hermanos, porque si usted no es un hijo o una hija de Dios y ya se le ha presentado a Jesús por medio de personas, de conocidos, y usted lo ha rechazado, es tiempo. El día de hoy sería un buen día para que usted le abra el corazón a Jesucristo y usted sea una nueva persona. Que sus ojos espirituales se le abran, porque no es suficiente nada más con los ojos físicos. Y digo esto y recalco esto, lo dije la semana pasada, porque quizás algunos aquí, yo no lo sé, no lo entiendan. No lo comprendan. Pero déjenme decirles, no estaría diciéndoles eso si no fuera verdad. Porque cuando Jesús toca a alguien, le cambia. Le hace ver cosas que antes no podía ver. Amén. Así es Jesucristo.
Si nosotros somos influenciados por personas comunes y corrientes aquí, o nosotros podemos influenciar a alguien más, que no nos pueda influenciar el creador del universo. Claro que sí, tiene que haber un cambio cuando tenemos ese encuentro con Él. Y quizás usted el día de hoy no lo tenga y piense que el Señor jamás piensa en usted. Más equivocado no podríamos estar. El Señor piensa en usted, en toda la humanidad. Vamos a leer la primera parte del verso 17 porque lo partí. Dice, cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Primeramente, si usted observa cómo está escrito esto, reacciona a Dios de la siguiente manera. Está asombrado. Está agradecido. O sea, comienza alabando a Dios, pues dice, cuán preciosos. Y luego dice, oh Dios, son tus pensamientos. Podemos ver los signos de admiración. Quizás en su traducción no los tenga, pero yo estoy seguro que sí están ahí. Cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Ahora, ¿a qué se refiere esto, David? ¿Por qué está tan asombrado, si se puede decir así, y agradecido con Dios? Bueno, primeramente, cuando uno habla con el Señor, puede ser que esté uno tan inspirado, tan enfocado con Él, y de pronto el Señor en esa oración, en ese tiempo de devoción que tiene con Él, mire, el Señor se le puede revelar a usted. Siente uno su presencia, quizás hasta derrame lágrimas. Esa es la intimidad con Él. Y yo no estoy diciendo que David estaba derramando lágrimas, pero de la forma en que está escribiendo, mis hermanos. Está asombrado, está agradecido. Y a la misma vez que Dios le está hablando, que está tratando con Él, porque si no estuviera tratando Dios con Él, no estuviera escribiendo esto. Pero lo está escribiendo. Nos lo está dando a saber a nosotros. Entonces, se está revelando Dios a él, o ya se ha revelado en su vida, y se está tomando el tiempo para escribir este salmo. Y a la misma vez, mientras que Dios está revelándose a él, él está meditando en todo lo que está escuchando de él. Como usted y yo cuando nos ponemos a platicar con él. Muchas veces cuando yo le pido, Señor, dime lo que tengo que escribir. ¿Qué puedo escribir? ¿Qué puedo darles? Dime, dame. Y a veces me atoro. Pero cuando menos lo pienso, me levanto, empiezo a caminar, a agarrar una quebradita, como quien dice. A veces me vengo para acá, a veces estoy en la sala de mi casa y cuando llego a la recámara o cuando llego, me tengo que regresar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor empieza a revelar cosas a mí. Necesito tener un papel y lápiz rápido porque a veces me dice cuando me estoy bañando. Y no estoy diciendo que soy David porque no lo soy. Pero el Señor piensa en todos nosotros. Y nos habla, y nos inspira, y se revela a nosotros. Entonces tengo que correr. En el baño no sé cómo empiezo a repetir las cosas que me está diciendo, porque no tengo dónde escribir. Papel de baño, por favor. Pues estoy mojado, lo voy a mojar. Entonces me salgo lo más pronto posible, pero así es el Señor. Cuando Él empieza a hablar, mis hermanos, tengo que tener 20 dedos, porque no me hallo para escribir todo. Y así es este Dios maravilloso que tenemos. Cuando lo buscamos, lo encontramos. Y aquí David lo está encontrando. Y está diciendo, Señor, oh, qué preciosos son tus pensamientos. Así es el Padre. Como decimos allá en México, qué padre es el Padre, ¿no es cierto? Qué padre es el Padre Celestial. Hermoso. Entonces aquí está David meditando, está reflexionando. Bueno, está inspirado. ¿Okay? ¿Y a quién no le gustaría estar inspirado por el Señor? Yo se los digo, porque cuando me habla para escribir, a veces lloro. A veces mi esposa es testigo, voy para allá y llego llorando. Y no me estoy levantando el cuello ni nada de eso, pero así es el Padre con cada uno de sus hijos, mis hermanos. Entonces, donde a veces me atoro y ahora ya no sé qué hacer, me lleva empujones, como quien dice. Y así también con todos sus hijos. Entonces, David está expresando su asombro de que ese gran interés que siente Dios
por toda la humanidad, pero también por él, porque él ha tratado con Dios. Dios ha tratado con él. ¿Y cuál es ese interés, verdad? Que está asombrado. Ese es el interés. Se da cuenta, no que no lo sabía, pero de pronto está ahí con él y está escribiendo, y Dios se está tomando el tiempo para pensar en él. De pronto se le viene esto a la mente. O sea, Dios piensa en toda la humanidad. Y no que David no supiera que Dios piensa en él, sí lo sabía. Pero es en ese preciso momento donde estaba siendo tocado por Dios y estaba sintiendo su amor, estaba sintiendo su bondad, su compasión, su amistad, en todo su esplendor, que de pronto se pone a escribir. Y usted y yo estamos leyendo este salmo el día de hoy. Pero parece ser que al escribir David está contemplando, ¿verdad? Su vida y de todas las bendiciones que ha recibido de nuestro Señor. Ahora, vuelvo a recalcar porque a veces somos algo egoístas y decimos, pues Dios habla conmigo, Dios nada más piensa en mí. No, Dios piensa en todos, no nada más sus hijos, pero eso sí le voy a decir, más especial en los suyos, en los hijos, en las hijas que tiene. Recalco esto porque yo he escuchado a personas, aún creyentes, cristianos, mis hermanos, que dicen lo siguiente: Dios realmente no se interesa en mí. Cuando escucho eso, y luego pues siguen hablando, y pues yo quiero decir algo, ¿no? Quizás usted ha estado ahí, donde ha escuchado a alguien que dice, pues realmente Dios no se interesa en mí, o quizás usted lo haya dicho, ¿sabe? En momentos arrebatados, yo le he dicho, ¿dónde está, Señor? O sea, como cuestionándole. Inquieto estoy por lo que estoy pasando, por la adversidad. Somos humanos, vivimos en este cuerpo, no somos perfectos. Hasta la persona que tiene más fe en ese momento de estrés, de inquietud, va a decir, Señor, ¿te has olvidado de mí? ¿O qué? Hay personas que dicen, no creo que yo valga algo para Dios. Quizás la vida, cómo nos ha tratado. Y es por eso que siempre le digo al Señor, Señor, todos, Señor. No nada más soy yo, todos. Y digo todos, mis hermanos, porque aquí ahorita sentaditos veo personas de todas las edades. Veo jovencitos aquí que están sentados, que quizás en medio de todo el estrés que tienen con escuela, quizás en ese momento oigan esa voz que no es la voz de Dios y digan, pues realmente yo no le intereso a Dios, no valgo nada para Él. Esa voz, mis hermanitos, mis hermanitas, jovencitos, jovencitas, déjenme decirles, esa no es la voz de Dios, no. Esa es la voz del enemigo, del adversario. O a veces he escuchado a personas que Dios está muy ocupado para ponerse a pensar en mí. Adultos los he escuchado. No soy lo suficiente importante para Dios para que realmente se tome el tiempo para pensar en mí. ¿Cuántos de ustedes en un momento arrebatado han dicho algo así? Que se sienten completamente tristes, desalentados, desanimados. Yo levanto las dos manos porque he estado ahí. Y no me dejen solos, no vi que nadie levantó las manos. ¿Será el único que estoy batallando? ¿Quién se ha encontrado así? Mira, ya está la hermana, gracias, gracias. Todos hemos estado ahí y no es que quiera forzarlos para que no me sienta solo, pero todos tenemos segundos, a veces minutos, a veces más tiempo y de pronto viene el Señor y empieza a inspirarnos, empieza a recordarnos su espíritu acerca de quiénes somos. No seremos reyes como David, pero somos sus hijos, somos especiales para Él. Entonces Dios piensa en toda la humanidad, pero más especial en sus hijos, adultos, jóvenes. ¿Okay? Este Padre Celestial hace tiempo para nosotros, mis hermanos. Quizás usted entró por estas puertas esta mañana y viene completamente desalentado. Trae un problema, 2, 3, que ya viene arrastrando la cobija o qué sé yo.
Y a lo mejor piensa usted que realmente Dios la ha abandonado, porque realmente no es importante para Él, o realmente su vida no es de interés para Dios. Pero yo quiero que cuando salga de aquí, mi hermano, mi hermana, joven, jovencita, que salga inspirado, no por mí, por el Señor. ¿Okay? Quiero que salga cambiado, pero yo no lo voy a cambiar, es la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, si pensamos así, más equivocados no podríamos estar, porque esa no es la forma en que Dios quiere que pensemos, esa no es la perspectiva que Dios quiere que tengamos. Si usted no le importara a Dios, o no le importáramos a Dios, mis hermanos, ¿usted cree que hubiera enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros? Absolutamente no. Si no pensara Dios en nosotros, ¿usted cree que hubiera mandado a su Hijo por nosotros a morir? No, claro que no. Yo creo que sin titubear podemos contestar. Le interesamos al Señor. Sabemos que Él piensa en nosotros. Ahora, no somos perfectos, somos imperfectos. Y si nosotros, mis hermanos, que somos imperfectos, le voy a hacer la pregunta, ustedes padres de familia, siendo imperfectos como yo, ¿ustedes piensan en sus hijos? Levanten la mano. Pueden estar aquí, a una cuadra, o en esta ciudad, o en este país, o en otro país, pero yo les voy a asegurar lo siguiente, que como padre de familia, usted piensa en sus hijos, ¿no es cierto? Y seguido, y platica con Dios para que los alcance, para que los proteja. Y si nosotros, siendo imperfectos, pensamos en nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre perfecto pensaría en sus hijos y sus hijas? Amén. ¿Okay? Es que Dios nos ama. Dios nos ama. Juan 3:16. Usted probablemente se sabe esto de memoria. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si nos ama, de seguro va a pensar en nosotros. Si no nos amara, pues no hubiera enviado a su Hijo. Entonces nosotros podemos amar a nuestros hijos sin titubear. Imagínese el Padre Celestial. Pero quizás alguno de ustedes piense, bueno, quizás esto nada más era para el rey David, pero para mí no es. No, mis hermanos. ¿Sabía usted que el Señor no cambia? El Señor es el mismo ayer, ahora y para siempre. ¿O no lo dice así su palabra? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, dice, hoy y por siempre. Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo. Sigue siendo el mismo. Su forma de pensar no cambia. Su postura para con David es la misma postura para con cada uno de sus hijos, para usted, para conmigo. Entonces sus pensamientos no son malos, no, al contrario, sus pensamientos son buenos. Ahora, ¿podría venir algo malo de Dios? Absolutamente no. Nada malo viene del Señor. Permite que pasen cosas, pero al final, quizás en ese momento, no podremos entender todo, pero Dios siempre trae bonanza. Permite que pasen cosas porque algo bueno va a suceder. Todos de nosotros de atar cabos y estar confiando en Él, en lugar de estarnos lamentando todo el tiempo y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O decir mejor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Estás pensando en mí. Si no estuvieras pensando en mí, entonces no hubieras permitido todo esto, pero ahorita, en este momento, estás pensando en mí. Entonces esa es la perspectiva que debemos de tener. Pensar que viene algo malo de Dios, absolutamente no, nunca, jamás. ¿Okay? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, o sea, toda cosa buena, todo lo que el Señor nos va a regalar y toda perfecta bendición, no dice maldición, dice, desciende ¿de dónde? Dice, ¿de dónde? De lo alto, mis hermanos. Donde está el Padre, dice que creó ¿qué? Las lumbreras, las estrellas celestes. ¿Y quién qué? Dice, quien no cambia, no ha cambiado. Imagínense si nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios fuera voluble. Voluble significa es una persona que está nada más en diferentes
modos, está aquí, está acá y cambia su manera de ser. A veces está feliz y a veces no. Pero el Señor no, ni se mueve como las sombras. ¿Por qué? Porque realmente el Señor es luz. Sus pensamientos, sus planes, mis hermanos, son para nosotros, son de bienestar. En caso de que usted no lo sepa, dice, es que mi vida ha sido un fracaso. Y yo le pregunto, ¿en su vida le ha dado entrada al Señor Jesús en su corazón? Entonces no lo culpe a Él. Y no se trata de culpar porque no somos el enemigo. Se trata de entender, se trata de confiar, de ya no vivir para nosotros, sino vivir para el Señor. Y para vivir para el Señor necesitamos realmente darle nuestros derechos, rendirle nuestra vida. Ya no más de mí, ahora todo de ti. Dime qué es lo que tengo que hacer. Y ese es el Señor. Y eso es realmente lo que estaba pensando David. Asombrosos los pensamientos del Señor. Y Jeremías 29:11, lo vuelvo a repetir, es uno de los bastantes versos favoritos míos. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, dice, afirma el Señor. ¿Cuáles son los planes? ¿Planes de qué? De bienestar, no malestar. Bienestar y no de calamidad. No calamidad, no de tristeza, de alegría, de gozo, mis hermanos. ¿A fin de qué? ¿Por qué hace todo esto? ¿Por qué tiene planes para nosotros? ¿Por qué piensa en nosotros? ¿Por qué todo lo bueno viene de arriba? ¿Por qué es que el Señor no cambia? Es el mismo ayer, ahora y para siempre. ¿Por qué es que mandó a su Hijo? Porque nos ama, porque nos piensa. Piensa en nosotros, mis hermanos. A fin de darnos, ¿qué? Un futuro y una esperanza. Cuando una persona pierde la esperanza, lo pierde todo. No podemos perder la esperanza en alguien que realmente tiene esperanza eterna. Y ese es Jesucristo. A buen árbol nos arrimamos, ¿no es cierto? Nunca nos va a fallar. Nos va a dar sombra. Nos va a proteger. Así es el Señor. Entonces, si Dios tiene cosas buenas para nosotras y tiene planes de bienestar, debemos de darle crédito. Hay que darle crédito, porque muchas veces pensamos que nosotros somos los que hemos hecho todo esto, cuando realmente todo consiste desde que el Señor empezó a pensar en usted. Desde antes de nacer. Así lo dice todo el Salmo 139, lo que vimos la semana pasada. Antes de que nuestros días fueron diseñados, el Señor ya sabía todo eso. Entonces hay que darle ese respeto, hay que darle ese crédito. Si somos sus hijos, déjenme decirlo, no nos va a soltar. ¿Cómo? ¿Cuántos de nosotros, cuando alguno de nuestros hijos que esté lejos, en otra ciudad, de pronto dice, estoy en problemas, ¿usted le piensa 2 veces? No, una vez nada más. Súbase al carro, vámonos. Y las maletas, no necesitamos nada. Nuestros hijos nos llaman. Y si nosotros nos movemos, que somos imperfectos de esa manera, imagínense qué tan rápido, qué tan más rápido no se mueve el Padre. Porque Él es perfecto. Entonces, somos sus hijos, no nos suelta. Siempre nos tiene en la mente. El enemigo va a querer erradicar eso. Echar tierra, como quien dice, para que no pensemos de esa manera. Es que no debemos de pensarlo así, simplemente hay que creerlo. Ya está escrito, lo ha dicho. Todos nosotros hemos sido inspirados como fue inspirado el rey David. Así como no soltó a David, tampoco nos va a soltar a nosotros, mis hermanos. Ahora, ¿qué tanto piensa Dios? Bueno, acerca de nosotros. Eso nos lleva al punto 2. ¿Qué más aprendemos de este salmo? Número 2, que Dios piensa en nosotros, fíjense, más que los granos de arena del mar. Me puse a pensar en eso y dije, no puede mi mente concebir todo eso. ¿Cómo es posible? Dios piensa en nosotros como una ilustración, lo escribió el rey David, más que los granos de arena del mar. Vamos a leer el verso 17, la segunda parte, y el 18. Miren lo que dice. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y luego dice, al despertar, quizás se quedó dormido, qué sé yo.
¿Mm? Dice, aún estaría contigo. Wow. Mis hermanos, si este verso no nos anima, no nos alienta, no sé qué otro verso nos podrá ayudar o alentar. Observe cómo lo pone otra vez David. Continúa con este verso 17, ¿verdad? Y aquí está el asombro. Dice, cuán inmensa es la suma de ellos. Inmensa es una multitud. Algo que quizás no podemos contar, que no realmente nos llegue aquí a la mente, que podamos comprender. Cuán inmensa es la suma de ellos. Otra vez, los signos de admiración. Ahí están. David está asombrado por la cantidad de veces que Dios piensa en la humanidad y piensa en él. ¿Okay? Parece ser que David está haciendo un recuento, si se puede decir, inspirado ahí escribiendo, y ustedes y yo leyendo, ¿verdad? Este salmo. Y está haciendo un recuento, parece, de su vida, de todas las veces que Dios ha pensado en él y que se ha fijado en él. Y Dios quiere que entendamos que si somos sus hijos, somos especiales. De esa es la forma que quiere que pensemos acerca de él, para que comprendamos, de perdido un poquito, del amor incondicional que tiene para con nosotros, de su compasión, de su bondad y de su misericordia. Wow. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si usted ha leído la historia de David, del rey David, nomás haciendo un recuento, que quizás, ¿verdad?, le pasó esto por la mente. Desde su niñez, cuando el profeta Samuel, fíjense, se presentó en la casa de su padre, en la casa del papá de David, con su padre Isaí, dice, y que le indicara, ¿verdad?, Dios a Samuel, cuál de todos los hijos, de todos sus hermanos, iba a ser el futuro rey de Israel. Ese rey iba a sustituir a Saúl. Y Dios lo escogió a él, escogió a David. Pasaron todos sus hermanos corpulentos y de buen físico, y Samuel pensaba entre sí, seguramente es este por la apariencia externa. O seguramente este otro. Y no le decía nada el Señor a Samuel. Él le preguntó a su padre, le dice, ¿son todos los hijos que tienes? No, dice, ahí hay uno. Es más chiquillo, está cuidando las ovejas. Tráemelo. Y cuando entró, dice, este es. Ahora, ¿no piensan ustedes que David pensó en esto cuando estaba escribiendo esto? Cuando estaba diciendo, pues Dios piensa de la humanidad, ha pensado en mí. Y quizás, no lo dice la Biblia, quizás fue inspirado por eso, de cómo Dios había tratado con él y él había tratado con Dios y tenían esa relación íntima que realmente él conocía, que el Señor pensaba infinidad de veces en él y había pensado en él desde pequeño. ¿Okay? Ahora, si no lo hubiera escogido Dios, si Dios no le hubiera dicho a Samuel, este es, pues entonces no estuviera escribiendo esto. Pero él sabía que Dios había pensado en él y por eso lo escogió. Yo no invité a este profeta que viniera, yo no lo conocía, mi padre tampoco. ¿No creen ustedes que David pensaba en todo esto? Este hombre se tomó el tiempo para venir hasta acá, hasta la casa de mi papá, para decirme que yo iba a ser el futuro rey. Y pensamos en este momento, mis hermanos, que pues no somos como el rey David. Bueno, no hagan que empiece ahorita en este momento. Déjenme seguir hablando acerca del rey David, mis hermanos. ¿Qué más? ¿Okay? David sabía que había pensado en él, el Señor había pensado en él, porque muchísimas fueron las veces que tenía que defender a sus ovejas, porque venían leones, venían osos para atacarlas, y el Señor le daba la habilidad a ese pequeño de perseguir a los leones, aunque nos parezca cómo puede ser que este jovencito sea tan valiente para enfrentarse con los osos y los leones. Dios le daba la habilidad para matarlos y proteger a las ovejas. ¿Cómo? No lo sé. Pero no hubiera sucedido si Dios no hubiera pensado en él. Pensó en él.
David sabía muy bien que había pensado el Señor en él en ese momento que tuvo que enfrentar al gigante Goliat. No le pasó por la mente, si usted lee esa historia, donde ni siquiera titubeó. Dice, ay, tengo miedo. Todo el ejército israelita estaba temblando de miedo. Tenían meses. En una colina estaban los filisteos y del otro lado estaban los israelitas y nadie movía un solo dedo. En la mañana y en la tarde salía el gigante Goliat a retar a todos los israelitas y todos temblaban de miedo. Hasta que viene David con el lonche. Traía hamburguesas, yo creo, no sé. Llévale esto a tus hermanos y tráeme razón de ellos. Y fue para allá y lo primero que escucha es a este gigante que está vociferando en contra del ejército de Israel, en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? No titubeó. Dice, yo me enfrento a este. Yo no lo voy a derribar. Dios lo va a derribar por mí. Y ustedes saben la historia. Ahora, ¿ustedes creen que David se hubiera enfrentado a este Goliat si supiera que Dios no estaba pensando en él? Absolutamente no. O qué sé yo, no sé. Pero Dios pensó en él. Y no nada más le dio la victoria a David, le dio la victoria a todo Israel. A todo Israel. Fue para todos. Entonces, David sabía muy bien que Dios pensaba en él. David sabía muy bien que Dios estaba pensando en él, porque cuántas veces, estando celoso Saúl, lo persiguió tratando de matarlo. Muchas veces, muchas veces. Sin embargo, Dios lo cuidó, lo protegió. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios estaba pensando en él. Entonces, David sabía muy bien, constantemente, por eso está escribiendo este salmo. Ese cuán inmensa es la suma de ellos. La mayoría de las batallas las ganó David. Y si perdió alguna de ellas es porque algunos de los miembros del ejército realmente estaban haciendo cosas que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Estaban pecando. Pero la mayoría de las batallas David las ganó. Si no fuera así, si no hubiera pensado Dios en él. Y así también, este Padre perfecto es con nosotros, mis hermanos. Con usted, conmigo, jamás nos suelta. Está piense y piense y piense en sus hijos. ¿Por qué? Porque somos importantes para Él. Somos su creación admirable. Somos su creación especial. Que nunca venga el enemigo, nos haga menos. Que nunca nos haga decir, que salga de nuestra boca, que realmente no le interesamos. Quizás sea por unos cuantos segundos, pero no se quede ahí, levántese. Este Salmo 139 nos recuerda que el Señor está piense y piense en nosotros. Entonces, hagamos una pausa en este momento, porque veo a bastantes personas aquí que yo sé muy bien que están piense y piense. Yo también. Especialmente cuando están pasando por nosotros cosas que realmente no nos gustan. Hagamos una pausa y piense en este momento. Y le voy a dar unos cuantos segundos para que piense y haga un recuento de su vida. Ahorita nada más hice un recuento de las cosas importantes acerca del rey David. Pero usted se imagina cuántas cosas están escritas que estoy dejando fuera. Se podría hacer un libro. También nosotros con nuestras vidas. Entonces yo le pido que haga ahorita un recuento de su vida. Piense cuando realmente Dios pensó en usted. Piense en una situación. Vaya atrás y piense en eso. Tómese su tiempo. Quizás tenga más que una. Quizás sean 2, 3. Piense. A veces cuando hacemos una pausa y nos ponemos a pensar de cuántas veces nos ha pensado el Señor. Hasta lagrimeamos, ¿no es cierto? Wow, me sacó de aquello. Se acordó de mí. Cosas pequeñas y grandes. Todos nosotros hemos sido testigos de su amor, de su bondad.
Yo creo que para este tiempo ya recordó, ¿no es cierto? Y con este poco tiempo nada más que le dimos pensamiento, mis hermanos, nos acordamos de ciertas circunstancias. Y yo le aseguro que todo lo que pensó quizás fue adversidad. Y cómo lo sacó el Señor. Y pensamos nada más esto en este tiempo tan pequeño. Pero si realmente usted se sienta en su casa cuando vaya a comer, cuando esté solo, sola y medite, Dios le va a decir una y otra vez que no nada más Dios está pensando en nosotros cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. Hemos pasado por momentos alegres. Y yo siempre lo he dicho, ha habido más bendición en nuestra vida que maldición, ¿no es cierto? Ha habido más bienestar que malestar. Y ahorita nada más está repasando, yo estoy repasando las cosas donde Dios me ha pensado y me ha protegido y me ha salvado, de las que me puedo acordar en este momento. Acuérdese, hay más, pero no necesariamente tienen que ser negativas. Pueden ser momentos de alegría. Usted y yo podemos escribir un libro acerca de nosotros, de las veces que piensa el Señor en nosotros. ¿Okay? Entonces dice en el verso 18, dice, regresando a David, dice, si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Al despertar, aún estaría contigo. Mi hermano, mi hermana, yo no sé si le gusta a usted ir a la playa. Hay personas que no les gusta ensuciarse de arena. ¡Ay, no! No. Con todo respeto, se sientan y se van de traje y no se quieren ensuciar. No, ese no es el vestuario para ir a la playa. ¿Okay? Pero respeto. Pero hay personas que realmente se entierran en la arena. Completamente. Mis nietos los andaba buscando la otra vez. Nomás les salía la pura nariz. Allá abajo todos. Parecían sanguijuelas. Me gusta más meterme al agua. Pero yo me recuerdo cuando estaba pequeño. Ya hasta la fecha. Me gusta jugar con la arena. Y ahora lo hago con los nietos. Pero me gusta levantar un puñado, ¿verdad? Cuando viene el agüita ahí en la orilla. Y hago un agujerito y levanto así la arena y luego la empiezo a poner en la palma de mi mano y salen todos esos granitos de arena y se van apilando. Pero con el agua parece ver que los podemos ver algo más. Cuando está seco no los podemos ver porque están todos comprimidos. Pero me gusta agarrarlos así, que el agua escurra, ¿verdad? Y se empiezan a apilar. Bueno, déjenme decirles que hay personas que les encanta jugar en la arena. ¿Okay? Y con más detalle. ¿Por qué? Porque hasta hacen arte de la arena. Yo nomás hago castillitos o me entierro también a mis nietos. Pero déjenme decirles que hay personas que hacen arte, hacen figuras, hacen castillos, ¿verdad? Y construyen toda clase de figuras y luego después le ponen pegamento a la arena para que no se empiece a caer. Imagínense cuántos granitos de arena se necesitan para construir una figura tan grande así. ¿Cuántos granitos de arena puedo agarrar usted también con un puñado así y hacerlos así? ¿Cuántos hay? Bueno, déjenme decirles, hay bastantes. ¿Los sumaríamos todos? No podríamos contarlos. Pues aquí David hace esta ilustración de que serían mucho más que los granos de arena. Y así es como nos piensa el Señor. Entonces, por eso dije al principio, si realmente este verso no nos va a alentar y no nos va a animar, no sé qué otro verso lo va a hacer, mis hermanos. Porque servimos a un Dios lleno de amor, lleno de bondad. Y el enemigo está acosando todo el tiempo porque quiere destruir ese castillo, si se puede decir así. Nos quiere destruir completamente, matar, robar. Quiere destruir esa figura que quiere salir a nosotros, que realmente es la figura de Jesucristo. Él nos piensa, nos formó, como dijimos la semana pasada. Y quizás para usted le parezca esto exagerado. ¿Cómo puede ser que nos piense tanto así, mis hermanos? Mis hermanos, estamos hablando del creador del universo, que usted y yo jamás vamos a comprender, ¿verdad? Porque sus pensamientos, sus ideas,
Su forma de ser es mucho más alto que los nuestros. Es como si una hormiga tratara de comprender qué es lo que estábamos pensando. De abajo hacia arriba nos ve, jamás va a entender. Y eso realmente, bueno, así me veo yo, como hormiguita delante del Señor. Entonces, aquí dice y lo ilustra, dice, si me durmiera, dice, y despertara, todavía estaría conmigo, con usted, con nosotros, pensando y pensando en nosotros, porque nos ama como no tenemos una idea. Ahora, quizás para ustedes, ¿verdad? Lo vuelvo a decir, o para mí, pero es una ilustración nada más, es una ilustración, no realmente, no creo que me piense todos los granitos de arena, bueno, ya es cuestión de usted. Pero yo no voy a limitar a mi Padre. Y espero que usted tampoco. Porque si su amor es incondicional, su compasión va a ser incondicional. Su pensar en nosotros va a ser infinito. Amén. Y eso es lo que realmente estaba recibiendo el rey David. Por eso se tomó el tiempo para escribir. Hay que darle gracias al Señor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque las gracias del Señor nos acompañan, o sea, la gracia de Él. Podemos ver en nuestra vida la gracia de Dios y no se termina, no se acaba, como dice la palabra de Dios. Sus misericordias no se agotan, mis hermanos, no, son nuevas cada mañana, ¿no es cierto? Cada mañana no se agotan. Su fidelidad es nueva cada mañana, una y otra vez. Entonces ahí está el Señor. Quizás se pregunte, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que darle la espalda a Dios. Hay que dejarnos inspirar por Él. Hay que acercarnos y platicar con Él. ¿Okay? Hay que confiar en Él. Una y otra vez. Especialmente en los momentos difíciles. Isaías 26:3 dice lo siguiente, dice, tú guardarás, dice, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, el Señor piensa en nosotros, yo creo que ya no nos queda ninguna duda, como los granos de arena. Ahora, ¿qué espera de nosotros? Que también nosotros pensemos en Él. Miren, si pensamos en Él, vamos a tomar este libro y lo vamos a leer diariamente. Si pensamos en Él, ¿verdad? Vamos a hacer tiempo para platicar con Él. Si decimos que creemos en Él, entonces vamos a pensar acerca de Él, de leer, de platicar con Él. Pausa, como dicen en inglés, break. Tengo que regresar con Él, porque Él ya ha hecho lo suyo. Me piensa. Hay que decir, Señor, yo también te pienso. Yo también te pienso. Hay que pensar en los demás. Cuando pensamos en los demás, pensamos en esto. Pensamos en que le vamos a tocar a esa persona, pero realmente que le está tocando es Dios porque nos está usando. Hay que levantar el teléfono, hay que mandar un texto. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que Dios quiere que nos comportemos. Esto es lo que nos está tratando de decir David. Todo lo que nos pide Dios es que confiemos en Él. Y si nos piensa, nosotras también podemos pensar en Él. Quizás jamás llegaremos a entender la extensión, ¿verdad?, de la magnitud de sus pensamientos. Quizás jamás lo lleguemos a entender. Pero acuérdese que no es por entendimiento, no es por lógica, no es por conocimiento, ¿ok? Sino es por fe. Y punto. Eso es lo que requiere el Señor. Dios desea esto para nosotros. Que pensemos en esto, que jamás nos va a dejar, que jamás nos va a abandonar. David sabía esto. Haciendo un recuento, ¿verdad? No lo dice ahí, pero está inspirado. Así como nosotros hicimos un recuento en unos cuantos segundos y podemos decir, nos quedamos cortos porque necesitamos más tiempo. ¿Para qué? Para escribir. Dios desea eso, que hagamos una pausa para que tengamos esa seguridad de que Dios está con nosotros. David la tenía y Dios quiere que también nosotros la tengamos. Amén. ¿Qué nos toca hacer, mis hermanos?
Déjeme decirle lo que se me viene a la mente. Vamos a dar un aplauso al Señor, porque nos piensa todo el tiempo. Cierre sus ojos ahí donde esté. Yo no quiero que se vaya por esas puertas y se vaya de la misma forma como vino. Llenos de inquietud vinieron algunos. Alabado sea tu nombre, Señor. Dígale lo siguiente: Señor, aquí estoy. Venía lleno de preocupación, de ansiedad. Pero me has tocado, Señor, el día de hoy. Hablaste a mi corazón de algo que ya sabía, pero que necesitaba ser recordado. Señor, esta es la primera vez que escucho qué tanto piensas acerca de mí. Llegué pensando aquí que no significaba nada para ti. Pero me has desenmascarado, Señor. Puedo ver tu gracia derramándose sobre mi vida. Señor, el día de hoy quiero hacer algo. El día de hoy quiero reivindicar mi vida contigo. El día de hoy quiero ofrecerte mi vida. Quizás a algunos de ustedes, o yo también, nos hemos alejado de Él. O nos está hablando porque Él jamás deja de pensar en nosotros. Así es que vamos a decirle lo siguiente: Señor, el día de hoy comienzo contigo. El día de hoy quiero ser una persona diferente. Solamente tú lo puedes hacer. Tú eres el único que me puedes cambiar. La parte mía es creer en ti. Sé de antemano que has pensado en mí muchas veces, pero te he ignorado, te he rechazado, he sido renuente, me he portado indiferente contigo. Pero sabiendo en este momento qué tanto has pensado en mí y cómo sigues pensando en mí, Señor, el día de hoy quiero corresponderte lo más que se pueda de la misma manera. Sé que no soy perfecto como tú, pero voy a tratar de corresponderte de la misma forma, pensando en ti, pensando en mis hermanos, mis hermanas, en Cristo, mi familia, mis padres, mis hijos, nuestros familiares. Señor, el día de hoy quiero que seas mi Señor. Dígale, el día de hoy quiero que seas eso que siempre has deseado ser y que no te he dejado. Señor de mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que cambies mi corazón de piedra a carne. Quiero ser como David, una persona conforme a tu corazón. Así es de que el día de hoy, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. El día de hoy me arrepiento de todos ellos. El día de hoy decido seguirte. Bendito eres, mi Padre Santo. Discúlpame, perdóname por haberte ignorado. Pero todo eso se termina el día de hoy. El día de hoy quiero regresar contigo. Me he alejado de ti. Me he distanciado de ti. Antes no era así. Antes decía, vamos a orar. Antes decía, quiero ir a la iglesia. Y todo eso se ha acabado. Pero el día de hoy me has encontrado. Me has hablado. Has pensado en mí. Si no, no estuviera aquí. Señor, este mensaje es para mí. Ese amor que yo tenía antes, lo quiero tener otra vez por ti. Así es que el día de hoy regreso a ti. Dame ese deseo por leer tu palabra. Ponme ese deseo por platicar contigo.
Úneme a ti, Señor. Tráeme a tus pies como lo hacías antes. Tráenos a los pies tuyos como lo hacías antes como familia. Te extraño, Señor. Me siento solo, me siento sola. Me agreden en el trabajo. Me tratan mal. Me agreden en la escuela. Me tratan mal. Ya no tiene que suceder esto. Te necesito, Señor. Discúlpame, perdóname por haberme extraviado, por haberme alejado. No más. El día de hoy es diferente. El día de hoy quiero que me cambies el corazón. Yo recuerdo que tenía un corazón de carne. Se ha hecho piedra otra vez. No más. Sé eso que eras antes conmigo. Y yo te prometo, Señor, que yo también lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Y el Señor sabe muy bien quién tocó el día de hoy. Amén. Muy bien. Ahora.